Bueno, buenas noches. O vamos ahora. Les traigo un saludo de la República de Texas. Y realmente es un honor y un privilegio para mí estar aquí esta noche. Como mencioné antes, no crecí en la iglesia. Pero más allá de eso, ninguno de mis estudios fue realmente desde una perspectiva reformada. Me preguntaron incluso hoy más temprano cómo llegué a entender la fe reformada o una comprensión reformada de la verdad bíblica. Realmente fue algo que me di cuenta. Nunca tuve un profesor que fuera reformado o incluso calvinista. Nunca trabajé en una iglesia que fuera reformada o incluso calvinista. Realmente fue una cuestión de leer las escrituras y comenzar a entender estas cosas y luego aferrarme a algunos viejos muertos. Y me di cuenta de que había un patrón consistente, que los que decían cosas, al menos en cuanto a mí, eran los de mayor impacto, el impacto más duradero. Eran personas que escribían desde la misma perspectiva. Y luego descubrí que no eran solo estos viejos muertos. Había algunos vivos, como este tipo R.C. Sproul, a quien comencé a escuchar, y que me ayudó y me ministró en un momento en que no estaba cerca de una iglesia reformada, ni cerca de una formación reformada. Fue como un trago de agua fría poder escuchar Renewing Your Mind. Algunos de ustedes saben exactamente de lo que hablo, y así que estoy agradecido y humildemente agradecido de estar aquí, de estar de pie aquí esta noche. Agradecido y humilde de poder sentarme en el panel con estos caballeros y verlos bromear. Mi tarea esta noche es abordar el tema del mundo, la carne y el diablo. Y lo haré desde el primer párrafo aquí en Efesios, capítulo 2, donde vemos que las tres cosas interactúan con los individuos. Mientras hacemos esto, y mientras miro esto, me viene a la mente una conversación que tuve hace unas semanas. Estaba liderando un grupo en Israel y conocí a un guía israelí. No era nuestro guía, pero conocí a un guía israelí. Nuestro guía era un creyente, y aunque no veíamos las cosas de la misma manera, era un hermano en el Señor. Este era un judío secular, que realmente era más New Age que otra cosa. Y cuando comenzamos a hablar, se dio cuenta de que entendía algo sobre el judaísmo, entendía algo sobre el Antiguo Testamento, y me dijo, ¿sabes? Hay algo que alguien me tendrá que explicar. Este asunto de la Trinidad. Así que nos sentamos allí, no sé, durante los siguientes 15 minutos, solo hablando sobre la doctrina de la Trinidad. Y después de un rato, simplemente sacudió la cabeza, sonrió ampliamente y me dijo cuánto lo apreciaba, porque había hablado con muchos cristianos y había estado involucrado con muchos grupos cristianos, y lo máximo que había obtenido cuando decía, alguien me tendrá que explicar este asunto de la Trinidad, era, bueno, solo tienes que creerlo. Eso es lo que ocurre. Y es lamentable porque no solo no intentamos captar ni entender ni explicar la doctrina de la Trinidad, sino que ni siquiera pensamos en términos trinitarios. Y debido a que no pensamos en términos trinitarios, nuestra fe se vuelve desequilibrada. Así que seremos aquellos que enfatizan una persona de la Trinidad o otra, sin entender la naturaleza interrelacionada de las personas de la Trinidad, la unidad de la deidad y la belleza de la unidad de la deidad, y la riqueza que esto aporta a nuestra comprensión de nuestra fe. Bueno, mientras pensaba en este asunto del mundo, la carne y el diablo, me di cuenta de que, así como tendemos a estar desequilibrados cuando se trata de la naturaleza trinitaria de nuestra fe, también tendemos a estar desequilibrados en términos de nuestra comprensión de estas tres influencias. Algunos de nosotros vemos el mundo como el único problema o el problema principal. Y como resultado de eso, pensamos que nuestra mayor necesidad es simplemente alejarnos del mundo. Tenemos esta mentalidad tipo Amish. Si simplemente no tocamos las cosas del mundo, si simplemente no usamos ropa como el mundo, no conducimos los autos como el mundo y no usamos los aparatos del mundo, de alguna manera eso nos hará seguros, y luego nos quedamos con la carne y el diablo. Sin mencionar el hecho de que, solo porque uses algo que no es del mundo de hoy,
¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de que las cosas que usas del mundo ayer todavía eran del mundo? Entonces no usaré un coche, pero usaré un carruaje, porque en los días del carruaje eso no era del mundo. Luego hay otros, nos concentramos solo en el diablo, y todo es el diablo. Teología de Flip Wilson. El diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? Y todo lo que hacemos es buscar al diablo por todas partes, o como diríamos en Texas, buscar al diablo en todos lados. Eso es más allá de todos lados. ¿Qué es el diablo? Siempre es el diablo. Es el diablo quien te hizo hacer esto. Es el diablo, es el diablo, es el diablo. Y ahí nos quedamos con el mundo y la carne. Y luego hay otros. Y pensamos que el único problema es nuestra carne, lo cual trae consigo su propio conjunto de dificultades. Pero hay un problema más amplio con la falta de comprensión de estas tres cosas y de cómo trabajan juntas. Y el problema más amplio es este. A menos que entendamos esta interacción entre el mundo, la carne y el diablo, no entendemos la malignidad de nuestro pecado. No entendemos la naturaleza radical de nuestra depravación, a menos que entendamos que estamos rodeados por todos lados, que no es solo un problema, sino todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que hay en nosotros. Y muchos de nosotros hemos perdido la comprensión de la naturaleza radical de nuestro pecado. Y, como resultado, hemos perdido la comprensión de la naturaleza radical del pecado de los que nos rodean también. Y así, esto afecta incluso nuestra aproximación a la evangelización y nuestra aproximación a la apologética. Si su problema es solo el mundo, entonces solo tengo que alejarlos del mundo. Si su problema es solo el diablo, solo tengo que hacer que se den cuenta del diablo. Si su problema es solo la carne, solo tengo que hacer que cambien algunos hábitos. Pero si están rodeados por todos lados, esto también afecta a nuestra comprensión de la naturaleza radical de nuestra redención. No tenemos una visión completa de lo que significa ser salvo, de lo que estamos salvos, de quién y qué estamos salvados. Y así, en ambos extremos de ese espectro, es importante que comprendamos estas verdades. Entonces, si quieren, acompáñenme aquí en Efesios capítulo 2 y miremos esos primeros 10 versículos. Y vosotros estabais muertos. Me gusta pausar aquí. Es increíble lo complicado que la gente hace esto para encajarlo en sus sistemas teológicos. Para algunas personas eso significa estar enfermo. Para algunas personas eso significa que estabas gravemente enfermo. Realmente enfermo. Para algunos, significa que te estabas hundiendo en el océano y a punto de ahogarte, pero mi Biblia dice que estabas muerto. Estabais muertos en las transgresiones y pecados en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Aquí está el mundo, aquí está el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne. Aquí está el tercero, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me gusta pausar aquí también, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ese es uno de esos pasajes que puedes leer y sentarte, pero no lo haré. Para comprender esto, quiero darles un par de herramientas que serán útiles. Primero, quiero ayudarles a entender esta carta. Esta carta que está dividida a la mitad. Dividida entre la primera mitad, donde vemos la ortodoxia,
y la segunda mitad donde vemos la ortopraxia. La primera mitad donde vemos nuestro llamado y la segunda mitad donde vemos nuestra conducta. La primera mitad donde vemos los indicativos y la segunda mitad donde vemos los imperativos, dividida justo por la mitad. Y para que sepamos que esta división ha ocurrido al final del capítulo 3, tenemos una doxología, y al comienzo del capítulo 4, tenemos una cláusula de por lo tanto. Hemos terminado una cosa y comenzamos otra. Y entonces, en esta primera mitad del libro, está llena de estos indicativos. Está llena de esta imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo y su persona y obra. Y luego, cuando llegamos a la segunda mitad y nos encontramos con estos imperativos, los indicativos no desaparecen, siguen estando ahí. Y así, tenemos estos imperativos, tenemos cosas a las que estamos llamados, pero estamos llamados a ellas a la luz y como resultado directo de lo que Cristo ha logrado por nosotros, para la gloria del Padre, a través de la cruz. Y así, estamos llamados a estas cosas, y nuestro deseo de hacer estas cosas y nuestra capacidad de hacer estas cosas está inexorablemente conectada a esos indicativos en la primera mitad de la carta. Por lo tanto, es imperativo que comprendamos y entendamos estos indicativos en la primera mitad. Y justo en medio de todos estos indicativos en la primera mitad, tenemos nuestro párrafo. Pero antes de volver a eso, permítanme mostrarles algo acerca de estos indicativos en los primeros 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos tienen su propio tipo de crescendo. Y todos llegan a un cierre con lo que me gusta llamar los arch-indicativos de Efesios. Creo que hay 3 indicativos principales en estos primeros 3 capítulos que son clave para desbloquear este libro en su totalidad. Y son los siguientes. Miren conmigo los finales de cada uno de estos capítulos. Miren al final del capítulo 1. Comenzando en el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese primer archindicativo es la cabeza de Cristo sobre su cuerpo. Esta carta está llena de referencias a la cabeza de Cristo sobre su cuerpo. Y aun cuando llegamos a la segunda mitad, y tenemos, por ejemplo, imperativos relacionados con el matrimonio, el imperativo para el esposo y el imperativo para la esposa, están arraigados y fundamentados en esta idea de la cabeza de Cristo sobre su cuerpo, que aprendemos aquí en el primer capítulo. Al final de la segunda mitad, tenemos otro. Miren allí al final de eso. Comenzando en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que tenemos la cabeza de Cristo sobre su cuerpo. Ahora tenemos la unidad en el cuerpo de Cristo. El segundo arch indicativo aquí. Y solo para darles un ejemplo de lo crucial que es entender estos indicativos, cuando entendemos los imperativos, hay un imperativo allí en Efesios capítulo 5, que nos da muchos dolores de cabeza, y está en el versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. He escuchado tantas explicaciones sobre lo que significa contristar al Espíritu Santo. Tantas. Sin embargo, la clave se encuentra en lo que acabamos de leer. Primero, volvamos al versículo 28. Que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. De acuerdo con el final del capítulo 2, ¿quién nos está edificando como cuerpo?
el Espíritu Santo. Por lo tanto, contristar al Espíritu en este contexto es hablar palabras corrosivas que destruyen a los miembros del cuerpo que el Espíritu está edificando en unidad. Bueno, entiendan los imperativos, entiendan los indicativos. Así que, la cabeza de Cristo sobre su cuerpo, luego la unidad en el cuerpo de Cristo. Y luego está el tercero, el último. Miren el capítulo 3. Este se construye hacia un crescendo cuando termina la primera mitad. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la gloria que el cuerpo da a su cabeza. Entonces tenemos la cabeza de Cristo sobre su cuerpo. Tenemos la unidad en el cuerpo de Cristo, y luego tenemos la gloria que el cuerpo da a su cabeza. ¿Cuál es el significado de esto a la luz de lo que leemos en este primer párrafo en el capítulo 2? Aquí está el significado. Lo que se supone que debemos ver es la cabeza de Cristo sobre su cuerpo. Pero en el capítulo 2 vemos que el hombre, apartado de Cristo, está bajo la cabeza equivocada. Estamos bajo la cabeza del príncipe de la potestad del aire. Lo que se supone que debemos ver es la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero en lugar de eso, lo que vemos en ese primer párrafo es que los hombres son enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Se supone que debemos ver esa gloria que el cuerpo da a su cabeza, pero en lugar de eso vemos al hombre, debido a su carne, a su cuerpo, a su mente, persiguiendo su propia gloria y sus propios apetitos en lugar de la gloria de Dios en Cristo. Tenemos un problema y es significativo. Nuestro problema no es que simplemente fuimos criados de la manera equivocada. Nuestro problema no es que no hemos visto buenos ejemplos. Nuestro problema no es que no hemos intentado lo suficiente. Nuestro problema es que estamos rodeados por todos lados, y debido a eso nuestros deseos están distorsionados. Escuchen esto de Lutero. Un hombre sin el Espíritu de Dios no hace el mal en contra de su voluntad bajo presión, como si lo tomaran por el cuello y lo arrastraran como un ladrón que es arrastrado en contra de su voluntad al castigo, sino que lo hace espontáneamente y voluntariamente. Y esta disposición de la voluntad es algo que él no puede, con su propia fuerza, eliminar, restringir o alterar. Sigue queriendo y deseando hacer el mal, y si la presión externa lo obliga a actuar de otra manera, sin embargo, su voluntad interna sigue siendo reacia a hacerlo y se resiste a tal restricción y oposición. Así somos nosotros. Esta es la naturaleza radical de nuestra depravación. Veamos estas cosas una por una. Primero, el mundo. Siguiendo el curso de este mundo. Y sabemos que la palabra mundo se usa de varias maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Se usa de varias maneras en la literatura paulina. Pablo a veces la usa para referirse al orden creado en su totalidad, al mundo, al cosmos. A veces la usa para referirse a toda la humanidad. En otras ocasiones la usa para referirse específicamente a judíos y gentiles por igual. Pero en otras ocasiones, esta palabra se usa para referirse a aquello que está en contra de Dios, a lo que se opone a Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1. No os conforméis a este siglo. No os ajustéis al molde de este mundo. Ahí está la idea de este mundo y el mundo venidero. Este siglo y el siglo venidero. La idea de esas cosas que están en contra de Dios. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no usó esta palabra mundo, sino que usó esta idea. ¿Qué oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Él nos llama a orar. ¿Por qué nos llama a orar eso? Porque este mundo está en contra de Él y en contra de su voluntad. Esto es importante de entender. Es todo lo que conocemos. Es lo que nacemos. Es como la antigua pregunta de Aristóteles. ¿Sabe un pez que está mojado? La respuesta es, no hasta que lo saques del agua. Eso es lo que nacemos. Y es todo lo que conocemos.
Así que, cuando estás apartado de Cristo, nuevamente, no es solo que tienes malos hábitos, eres parte de un mundo. Eres parte de un sistema que está en contra de Dios en cada giro. Sin embargo, es sutil en el sentido de que este mundo no muestra oposición abierta a Dios. Eso sería demasiado obvio. En cambio, hay estos ajustes sutiles aquí y allá. Es como el aire que respiramos. Es como The Matrix, y es todo lo que conocemos. A continuación está la idea del diablo. No solo estamos en este mundo, no solo estamos en este sistema que está en contra de Dios, no solo estamos completamente presionados en el molde de este sistema que está completamente en contra de Dios, sino que también existe esta influencia, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora está obrando en los hijos de desobediencia. Entonces, primero, hay este sistema que está establecido, este mundo al que pertenecemos, estas lentes sobre nuestros ojos, esta imagen de la realidad que nos pintan, esas cosas que se asumen porque son todo lo que hemos conocido. Y además de esas cosas, como si eso no fuera suficiente, en realidad está el diablo. En realidad existen fuerzas espirituales malignas. En realidad existe un mundo demoníaco, un reino demoníaco, y podemos meternos en problemas de dos maneras aquí. Hay un precipicio a ambos lados del camino. Podemos sobreestimar la influencia del diablo o podemos subestimar la influencia del diablo. El hecho es que las escrituras son claras. Estábamos bajo su influencia. Así que tenemos este mundo, este sistema que nos está enseñando qué creer y qué pensar, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es verdadero y qué es falso. Y luego tenemos la realidad espiritual del diablo, él mismo. Esta realidad espiritual de las fuerzas demoníacas. Esta realidad espiritual que nos está influenciando y que está trabajando activamente en nuestra contra. Que está trabajando activamente para mantenernos ciegos. Trabajando activamente para mantenernos satisfechos con el mundo y no conscientes de o deseando nada más que eso. Para que no pienses que eres solo inocente en todo esto, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay dos cosas importantes. Él lo lleva todo a un círculo completo cuando se refiere al resto de la humanidad. Está haciendo un punto allí. El punto allí regresa al mundo. Y no es que el mundo esté solo aquí en bolsillos aquí y allá. Es el resto de la humanidad. Y las personas que no están bajo esta influencia son la minoría. Hay una puerta ancha y hay una puerta estrecha. Pero antes de decir esto, hace referencia a nuestra carne, a nuestros propios deseos, a nuestros cuerpos y nuestras mentes, y lo que nuestros cuerpos y nuestras mentes desean. Así que aquí está porque el mundo y el diablo son tan poderosos, porque nos dan exactamente lo que queremos. Así somos nosotros. No somos individuos que, de otra manera, perseguiríamos a Dios, si tan solo el diablo nos dejara tranquilos. Lejos de eso. Desde la caída, con el primer Adán como nuestro cabeza federal, somos reacios a todas las cosas buenas. Escuchen cómo lo expresan las confesiones, tanto la de Westminster como la de Londres, de esta corrupción original por la cual estamos completamente incapacitados, deshabilitados y hechos opuestos a todo lo bueno e inclinados completamente a todo lo malo, proceden todas las transgresiones actuales. Nuestros pecados provienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que somos, es lo que queremos, es lo que deseamos. Así que no lo piensen como si llegáramos a este mundo siendo inocentes y realmente buscando una manera de encontrar a Dios y una manera de agradar a Dios, pero de repente este mundo dice, no, no hagas eso, y el diablo dice, no, no hagas eso. En realidad no. Eso no es lo suficientemente radical. Eso no es lo suficientemente pecaminoso. Eso no es lo que éramos. Eso es lo que éramos antes de venir a Cristo. Llegamos con deseos carnales que estaban en contra de Dios.
Llegamos con deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente que estaban alienados a Dios. Llegamos con deseos que eran malignos. Y el diablo y el mundo no tenían que buscarnos. Nosotros descansábamos en ellos porque nos daban exactamente lo que queríamos. El diablo conoce tu nombre y tú conoces su voz. Estabas convencido de que él te amaba tanto como tú lo amabas a él. El mundo es un lugar cómodo para ti. Era todo lo que querías. Y eso es porque tu misma naturaleza lo anhelaba. Por eso, la doctrina del pecado original es tan importante. Si no entendemos la doctrina del pecado original, entonces no comprendemos esto. No entendemos lo pecaminoso de nuestro pecado porque de alguna manera pensamos que somos inocentes y que nuestro entorno simplemente nos hizo ir por el mal camino. Nada podría estar más lejos de la verdad. Las personas que no creen en el pecado original no tienen hijos. Amén. Alguien. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. No es un pequeño ángel, es una víbora en un pañal. Llegas a este mundo y apenas puedes abrir los ojos. Durante meses apenas puedes sostener la cabeza. Tienes que sujetarle la cabeza ahora. No puedes sentarte, no puedes hablar, no puedes gatear, no puedes caminar, pero puedes hacerle saber a todo el mundo que tú estás manejando las cosas. El llanto de enojo empieza temprano, el llanto demandante empieza temprano. El endurecimiento del cuerpo, eso ocurre temprano. Es tan lindo. No, eso no es lindo. Una de las razones por las que Dios los hace tan pequeños es para que no te maten. Una de las razones por las que los hace tan lindos es para que no los mates. Somos pecadores. Miren, no entendemos esto. Por eso no tenemos urgencia por compartir el Evangelio con la amable viejecita de la calle. Porque después de todo, ella es solo una amable viejecita. No entendemos esto. Por eso nos levantamos en los funerales y decimos que las personas que nunca quisieron estar con Dios en esta tierra están en un lugar mejor pasando la eternidad con aquel con quien no quisieron estar aquí. Porque no entendemos esto. No lo entendemos. Y porque no lo entendemos, no comprendemos cuán desesperados estamos por una redención radical. De hecho, porque no entendemos esto, no creemos que necesitamos ser salvados. En realidad, solo creemos que necesitamos ser ayudados. No creemos que necesitamos buenas noticias. Creemos que necesitamos buenos consejos. No necesitamos el Evangelio, solo necesitamos 10 formas de tener una vida feliz y 5 formas de reducir el estrés. Porque ese es nuestro problema. No creemos esto. Y por eso decimos, oímos a los predicadores decirlo todo el tiempo. Hay un tipo por mi zona, en Houston, el sonriente Joel. El sonriente Joel dice, los pecadores no necesitan que se les diga que son pecadores. Ellos saben que son pecadores. No, no lo saben. No lo saben. No lo saben. Miran al tipo en las noticias que hackeó a alguien y dicen, ese es un pecador. Yo no. Ellos no pecan. Cometen errores. Tú pecas, pero ellos no. Ellos toman malas decisiones, tienen malas rachas, tienen malos hábitos, pero no son pecadores. No son individuos que persiguen sus propios deseos carnales a expensas de todos y de todo lo demás, a menos que puedan ser ayudados en sus deseos carnales. No son pecadores bajo la influencia de este mundo, porque este mundo les está dando exactamente lo que quieren, que no es a Dios. No son pecadores bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, porque aman al príncipe de la potestad del aire. Son solo personas que a veces cometen errores, pero la Biblia dice que son hijos de ira, y nosotros también lo fuimos. Si entiendes que eres un hijo de ira, entiendes que no necesitas buenos consejos, necesitas buenas noticias. Porque no hay buenas noticias en esto. Todo esto es malo. No hay esperanza alguna. Estoy muerto, y estoy bajo la influencia de este mundo que se opone a Dios y del príncipe de la potestad del aire que se opone a Dios. Y lo que es peor, mi carne, mi cuerpo, mi mente, les gusta y lo desean y no quieren a Dios. Y soy un enemigo de Dios, y merezco la ira de Dios. Por cierto, aquí hay una nota al pie, por si te lo preguntabas, porque muchas personas se pierden en este punto.
Me gusta preguntar a la gente, ¿sabes? Incluso si sabes que necesitas ser salvado, ¿sabes de qué necesitas ser salvado? De Dios. Amén. Necesitas ser salvado de la ira de Dios. Este Dios santo, justo y recto. Por eso encontramos el versículo 4. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No hay espacio allí, no hay espacio allí. No hay nada que Dios haya visto en ti. Simplemente no está allí. No hay nada en ti que se haya levantado por encima de los demás. Simplemente no está allí. La respuesta es, pero Dios, estás muerto. No me importa cuántas veces hayas escuchado la ilustración. Estás hundiéndote, te estás ahogando, estás a punto de irte por última vez, y Dios te lanza un salvavidas, pero tienes que agarrarlo. Los muertos no agarran, eres un cadáver en descomposición. No estás casi muerto. No estás casi muerto. Pero estás muerto, lo que significa que la única esperanza es la gracia de Dios. Pero mira lo que sucede. Estabas muerto y ahora obtienes vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Estabas muerto, pero ahora estás vivo juntamente con Cristo. Esto es importante. Esta es la doctrina de la regeneración. Esto es Dios haciéndonos vivir. Esto es Dios haciéndonos nacer de nuevo. Y no importa cuántas veces escuchamos allá afuera en el evangelicalismo popular que de alguna manera nosotros nos nacemos de nuevo, no puedes nacer de nuevo por ti mismo más de lo que naciste la primera vez. El nacer de nuevo es un acto de Dios. El nacer de nuevo es un acto sobrenatural. El nacer de nuevo es algo que no pides, ni tienes sentido para pedirlo, estás muerto. Dios hace esto. Y es por su gracia que lo hace. Y es para su gloria que lo hace. Es por Cristo que lo hace. Es por gracia solamente. No nos gusta esto. Ve a nuestros amigos católicos. Escucha esto. El Concilio de Trento, sesión 6, canon 9. Si alguien dice que por la fe sola el pecador es justificado, de modo que no se requiere nada más para cooperar para obtener la gracia de la justificación, sea anatema. Una vez más, sesión 6, canon 11. Si alguien dice que los hombres son justificados solo por la imputación de la justicia de Cristo o por la remisión de los pecados, excluyendo la gracia y el amor que es derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, y que es inherente en ellos, o incluso que la gracia por la cual somos justificados es solo el favor de Dios, sea anatema. Y finalmente, si alguien dice que la culpa es remida a todo pecador arrepentido después de que la gracia de la justificación haya sido recibida, y que la deuda de castigo eterno es borrada de tal manera que no queda deuda de castigo temporal por pagar, ya sea en este mundo o en el próximo, en el purgatorio antes de que se pueda abrir la entrada al reino de los cielos, sea anatema. Ellos no predican el mismo evangelio. Pero eso es lo que la mayoría de los evangélicos hoy creen. Y lo creemos porque no entendemos la naturaleza radical de nuestra depravación. No entendemos que estamos rodeados por todos lados. No entendemos que nuestra naturaleza se opone a Dios. No entendemos que el mundo y el diablo están colaborando con nosotros mientras los buscamos voluntariamente en lugar de a Dios. No entendemos eso. Pensamos que de alguna manera solo necesitamos un poco de ayuda, de muertos a vivos, del curso de este mundo a los lugares celestiales. Versículo 6. Y nos resucitó con Él y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es importante a lo largo de Efesios. En el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 20 al 21, el cual resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y sobre todo nombre que se nombra. Capítulo 3, versículo 10. Para que ahora por la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Él nos ha bendecido en los lugares celestiales. Nos ha sentado en los lugares celestiales. Cristo reina en los lugares celestiales. La Iglesia da gloria y manifiesta la gloria de Dios en los lugares celestiales. Entonces, ¿quién de nosotros piensa que el capítulo 6 de Efesios, versículo 12, está diseñado para hacernos temer los lugares celestiales? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Es interesante. Estamos luchando contra fuerzas espirituales que están en los lugares celestiales. Alguien más está en los lugares celestiales, Cristo. Ahí es donde Él está. Ahí es donde Él reina y gobierna. Ahí es donde nosotros estamos sentados con Él. Ahí es donde la Iglesia le da gloria. El capítulo 6 no está escrito para hacernos temer al diablo, sino para darnos fe por aquel que reina en ese reino, de muertos a vivos, del curso de este mundo a los lugares celestiales, del príncipe de la potestad del aire al príncipe de paz. ¿Cuántas veces hemos leído en Cristo, con Cristo? Estamos en Cristo. Estamos en Él, y Él está en nosotros. Ya no bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, sino bajo el dominio del príncipe de paz, de gratificar nuestros propios deseos a dar gloria a Dios. Miren los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten que hay un giro completo en nuestra condición anterior. Estábamos muertos. Ahora estamos vivos en Cristo. Estábamos siguiendo el patrón de este mundo. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, pero ahora estamos en Cristo. Estábamos gratificando nuestros deseos, los deseos de nuestro cuerpo, los deseos de nuestra mente, y sin embargo, ahora hemos sido recreados. Somos hechura de Dios, y hay un trabajo que Dios tiene para que hagamos, que le da gloria en los lugares celestiales. Ahora entendemos la naturaleza de nuestra salvación, pero es sólo cuando entendemos la naturaleza radical de nuestra depravación. ¿Entiendes lo radical de tu depravación? ¿Entiendes tu necesidad de salvación? ¿Entiendes la naturaleza radical de tu depravación? ¿Entiendes lo que tiene que ser el mecanismo para tu salvación? Dios tiene que hacer eso. Tú no puedes hacerlo. ¿Entiendes la naturaleza radical de tu depravación? ¿Entiendes la magnitud de tu salvación? ¿Entiendes de qué has sido salvado? Y eso también te da una imagen de la magnitud y la gloria de Cristo, quien es aquel cuya persona y obra nos ha comprado para Dios. Y también entiendes la necesidad de predicar el Evangelio. Las personas no necesitan buenos consejos, necesitan buenas noticias. Tú no necesitabas buenos consejos, necesitabas buenas noticias. Sí, pero ¿qué pasa con el resto de esas cosas? Lo cubre en los últimos 3 capítulos. Obtenemos esta increíble aplicación práctica de las verdades de los primeros 3 capítulos, a lo largo de toda la segunda mitad. Y es para que entendamos una cosa, que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y aún así, en el capítulo 6 volvemos al famoso pasaje sobre la guerra espiritual. ¿Por qué? No te pierdas esto. Estaba muerto y vivía según el patrón de este mundo. Estaba bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, y me encantaba. Me encantaba porque estaba completamente alineado con lo que mi carne deseaba, con lo que mi cuerpo deseaba, con lo que mi mente deseaba. Era todo lo que conocía. Estaba completamente envuelto en ello. De hecho, cuando escuché sobre el cristianismo, una de las respuestas al cristianismo, y esto es algo que nos pasa a todos, ¿cómo responden las personas al cristianismo? Escuchas sobre el cristianismo y te resistes a la idea de las reglas. Te resistes a la idea de que tu diversión y tu libertad sean arrebatadas. ¿Pero por qué crees que hacemos eso?
Porque eso es lo que el mundo y el príncipe de la potestad del aire te dicen. El príncipe de la potestad del aire dice, oye, tu carne está realmente satisfecha ahora. En realidad, no lo está. Y es por eso que tienes que seguir buscando más y más y más y más, pero eso es todo un sermón aparte. Pero tu carne está satisfecha ahora. Puedes perseguir lo que quieras, cuando quieras, como lo quieras. Eso de allá te están diciendo que ya no puedes tener eso, no lo quieres. Tu carne dice, sí, eso es malo. Pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, abre nuestros ojos y vemos quiénes somos, y vemos el mundo, y vemos al diablo. Reconocemos el hecho de que somos enemigos de Dios y objetos de su ira, y Él nos salva, y es glorioso. Y estamos agradecidos, y esto sigue siendo todo lo que conocemos, que es por eso que necesitamos esos medios ordinarios de gracia. Es por eso que necesitamos el cuerpo de Cristo. Déjame preguntarte algo. La pregunta surgió antes. La persona que dice soy cristiano pero no necesito la iglesia. Esto es lo que esa persona está diciendo. Esa persona está diciendo, he vivido en este mundo. Mi carne se ha deleitado en este mundo. He estado bajo el príncipe de la potestad del aire. Lo amo y creo que Él me amó y era lo único que conocía, y lo perseguí con cada fibra de mi ser. Ahora mis ojos han sido abiertos y veo esto, y estoy salvo, y estoy agradecido, pero estaré bien quedándome justo aquí entre el resto de aquellos que son objetos de ira. No necesito ser conformado ni transformado por la renovación de mi mente. Solo me quedaré aquí y seguiré siendo conformado a este patrón y estaré bien. O si no creo que estaré bien, creo que puedo por mí mismo, con una mente que ha estado completamente distorsionada durante toda mi vida, encontrar cómo ser más como Cristo por mí mismo. Justo aquí en este mismo lugar donde Él me encontró. Amigos, como decimos en donde vengo, ese perro no caza. Por eso tenemos una necesidad desesperada de los medios ordinarios de gracia. Por eso necesitamos leer las Escrituras. No sabes lo que no sabes. No sabes lo perdido que estás. Realmente no lo sabes. Y a veces la gente me pregunta, ¿sabes tú? La forma en que creciste, donde creciste, lo que experimentaste, lo que pasaste, y sin embargo saliste bien. ¿Sabes qué? Primero que nada, no estoy bien. En segundo lugar, si piensas que lo estoy, es porque tú no estás bien. Me recuerdan todos los días cuán necesitado estoy de ser transformado por la renovación de mi mente. Cada día. ¿Sabes qué me encanta? Me encantan los viejos, encorvados, caminando lentamente, de cabello canoso, santos que han caminado con Jesús por mucho tiempo, que te miran a su manera, sonríen y te cuentan lo que acaban de aprender. Eso me bendice. Miro a una persona que tiene 80, 85, 90 años y todavía está aprendiendo. Dios todavía les está abriendo su verdad. Y miro desde este lado y digo, ¿te das cuenta de cuánta más hay por ganar? Lo que significa que no estoy allí. Porque si no tengo cuidado, aún puedo estar cómodo en el mundo. Si no tengo cuidado, aún puedo correr y gratificar mi carne. Si no tengo cuidado, aún puedo tener el oído afinado al príncipe de la potestad del aire, si no soy vigilante. Así que amo esos medios ordinarios de gracia. La oración, las escrituras, la predicación de la palabra, los sacramentos, la comunión de los santos. Cantar esos grandes himnos de fe y escucharlos resonar en mis oídos y recordarme una y otra vez esas cosas que soy tan propenso a olvidar. ¿Ves? Entender esta radical depravación nuestra no solo nos da sensibilidad hacia aquellos que están perdidos, no solo nos ayuda a entender la magnitud de nuestra salvación, sino que también nos recuerda que todavía estamos en desesperada necesidad porque el mundo, la carne y el diablo siguen ahí, siendo mortificados. ¿Amén? Pero siguen ahí. Todavía tenemos este tesoro en vasos de barro. Todavía tenemos debilidades, todavía necesitamos ser vigilantes, y aún necesitamos estar alerta al mundo, la carne y el diablo, pero nunca temerosos. ¿Por qué? Porque ya no estoy muerto, estoy vivo. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque ahora tengo doble ciudadanía. No tengo miedo.
¿Por qué? Porque pertenezco al príncipe de paz y no al príncipe de la potestad del aire. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque incluso mi carne está siendo redimida. Aún no estoy allí. Mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy, por la gracia de Dios y con su ayuda. Oremos. Padre, te confesamos nuestra gran necesidad. Te confesamos que debido al mundo, la carne y el diablo luchamos constantemente. Te confesamos que aún recordamos el patrón, que aún recordamos la voz, y que aún luchamos con los deseos. Y sin embargo, te confesamos que sabemos que eso no es lo que somos, porque hemos sido hechos vivos juntamente con Cristo, porque hemos sido sentados con Él en los lugares celestiales, porque nuestra lealtad ha cambiado del príncipe de la potestad del aire al príncipe de paz, y porque nuestros cuerpos son ahora templos del Espíritu Santo. Te rogamos por tu gracia, que Cristo sea formado en nosotros. Te rogamos por tu gracia que el trabajo de la santificación continúe en nosotros. Te rogamos por tu gracia que el deseo por las cosas de Dios aumente en nosotros. Te rogamos por tu gracia que nuestro desprecio por el pecado, nuestro desprecio por el mundo, nuestro desprecio por el príncipe de la potestad del aire, nuestro desprecio por nuestros propios deseos pecaminosos y carnales aumente en nosotros, que nuestro pecado sea mortificado y que Cristo sea glorificado. Y que, como resultado, le adoraríamos, y que, como resultado, hablaríamos de Él, porque ¿cómo osaríamos ser liberados de tal condición tan terrible y dejar que otros permanezcan en ella? Esta es nuestra oración. Este es el deseo ferviente de nuestras almas, y lo pedimos porque creemos que está de acuerdo con la voluntad, la naturaleza y la autoridad de Jesús, quien es el Cristo nuestro Señor, Maestro, Salvador, Redentor y amigo.